Feliz Día del Padre para mis hermanos, para todos los que están viendo en la plataforma del Zoom. Hoy celebramos nuestro día, pero si nos damos cuenta, este día no lo celebramos con la misma emoción, con la misma intensidad, como el Día de la Madre. Tal vez de repente nosotros como padres hemos fallado, no hemos dado una palabra de aliento a nuestros hijos, no le hemos dicho, hijo, te quiero, hijo, te amo. Y eso nos hace ver como si fuéramos padres indiferentes, que no se preocupan por sus hijos. Y muchos de nuestros hijos de repente dicen y pensarán, mi papá me ama, mi papá me quiere. Amados hermanos, Dios nos ha dado como padre una responsabilidad del cuidado de nuestros hijos. El día de hoy voy a hablar la angustia de un padre y está enfocado en la vida de Jairo. Si me acompañan, por favor, a Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42. La palabra de Dios dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, ante tu trono de gracia, Padre bendito, para pedirte, Señor, ayuda, Señor. Usa a este siervo inútil, Padre bendito, Señor. Acompáñanos esta tarde, esta mañana, mi Dios, mi Rey, y que tu Espíritu Santo se mueva a través de cada uno de nosotros, Padre bendito, Señor. Gracias. En estos versículos que hemos leído, si nos ponemos a pensar, vemos el gran amor de nuestro Dios por la humanidad. Y la verdad que en el mundo muchos se preguntan si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, amoroso. ¿Por qué existe el sufrimiento? Nosotros sabemos que el sufrimiento existe por causa del pecado. Es parte de este mundo caído. Pero como Dios nos ama a la humanidad, Él envió a su Hijo único para que nos salve y nos libere del pecado, porque el pecado nos conducía a la muerte. Y como dice Pablo, ¿no? Dios muestra su amor por cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También en este pasaje encontramos el cuidado hacia Dios, hacia dos personas. Uno se llamaba Jairo y otra mujer ni llevaba el nombre, sino que se le dice que estaba enferma por 12 años. La frase cuando volvió Jesús nos habla que nuestro Señor Jesús, antes de venir probablemente a Capernaum, estuvo de gira haciendo muchos milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados. Y así lo hizo cuando liberó al endemoniado de Gadara. Y los habitantes de ahí le dijeron a Jesús, no te queremos, vete de aquí. Parece increíble que estos pobladores están más preocupados en los cerdos que en la sanación de sus hijos. Y Jesús vino y llegó a Capernaum y había una gran multitud que lo esperaba, porque en esa ciudad nuestro Señor Jesús había hecho muchísimos milagros y le estaban esperando y lo recibieron con gozo, a diferencia de la otra ciudad que lo despreciaron. En esta ciudad lo recibieron con gozo y lo que esperaban, había multitudes de personas que querían un milagro de Jesús, ciegos, cojos, enfermos. Pero había dos personajes de manera especial.
Como le dije, uno era Jairo y otro era esta mujer de flujo de sangre. Vemos aquí que ¿quién era Jairo? Jairo era un hombre principal de la sinagoga, un hombre respetado de la sinagoga, y vemos un contraste. Esta mujer era una mujer despreciada. Uno era un hombre rico, la otra mujer era una mujer pobre. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos a Él dispuesto, con un corazón contrito y humillado. Vemos a un padre muy preocupado por sus hijos. Como padres, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. Cuando nuestros hijos de repente tienen una enfermedad, una fiebre, un dolor, nosotros sentimos su dolor, nosotros sentimos su angustia. Y muchas veces decimos que ese sufrimiento que está sufriendo mi hijo, mejor que yo lo sienta, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Y cuánto más un padre como Jairo, que su hija se estaba muriendo. Si nosotros estuviésemos en la situación de Jairo, ¿cómo estaríamos nosotros? Estaríamos sufriendo, angustiados. Pero Jairo supo acudir en esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento, porque él sabía que nuestro Señor Jesús hacía muchos milagros. Él tal vez había ido a muchos médicos y no habían podido sanar a su hija, pero vino a Jesús porque él sabía que era el único que podía curar a sus hijos. Mientras Jairo se acercaba, había una gran multitud de personas. Y Jairo tuvo que lidiar con esas personas para estar adelante de Jesús. Tuvo que esforzarse. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amados hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con la convicción que nuestro Padre Celestial nos va a escuchar, porque Él sabe nuestro dolor, Él sabe nuestra angustia, Él sabe lo que estamos pasando. Si me acompañan a Hebreos 4:16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor se compadece de nuestras debilidades y Él nos pide que nos acerquemos confiadamente. Tenemos que tener esa certeza, esa confianza y acercarnos a Dios, porque en Dios vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Si estamos sufriendo por muchas cosas, en Él encontramos las respuestas, porque ahora nos acercamos nosotros como hijos, porque el lugar santísimo se rompió en dos. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos que tener esa confianza, amados hermanos, como dice la palabra en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Dónde está nuestra confianza? A pesar de las pruebas, las circunstancias que pasemos, nuestra confianza debe estar en nuestro Dios, porque como cristianos, como padres de familia, en nuestra carrera vamos a tener muchos obstáculos, muchos problemas, porque la vida cristiana no es fácil. Pero cuando estamos en ese momento de dolor, cuando las fuerzas ya no nos dan, cuando no tenemos fuerzas de seguir luchando, sabemos a dónde podemos
acercarnos y en quién podemos confiar, porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Cuando estamos en problemas, ¿dónde vamos? De repente estamos con problemas muchos económicos y a veces recurrimos al hombre para que nos preste dinero. Debemos recurrir a Dios en primer lugar, porque Él es nuestro Padre y tenemos un Padre que se compadece de todos nosotros. Jairo no se avergonzó de postrarse ante los pies de Jesús. Él no se presentó como un principal, Él no se presentó como un maestro, como un erudito de la ley. Él se presentó como un padre preocupado. Y eso es lo que le agrada a nuestro Dios, que nos presentemos humillados. A Él no le agrada que nos presentemos con nuestros títulos porque nosotros hemos conseguido, o que estemos en la iglesia trabajando para el Señor y pensamos que Dios nos va a hacer el milagro. No. Él quiere un corazón contrito y humillado, humilde a los pies de nuestro Señor Jesús. A Él no le importó el qué dirán, no le importó sus amigos qué van a decir, porque era un maestro de la ley, era un principal. Pero Él puso su confianza en Dios y Él fue donde nuestro Señor Jesús, amados hermanos. ¿Dónde está nuestra confianza cuando estamos en el momento de angustia? Compartí el día viernes una ilustración en la reunión de varones. Dice que había un hombre que se subió a un avión y estando en el avión observó a un niño que buscaba su asiento y se sentó justamente donde estaba el Señor. Y de repente en el vuelo vino turbulencias, el avión se movía y las personas comenzaron a gritar, comenzaron a alarmarse. Y el niño estaba sereno, el niño estaba tranquilo, el niño estaba en paz. Y las personas muy preocupadas, ¿por qué el niño está en paz? Y yo estoy en conflicto. Y le pregunta, ¿por qué estás así? No. Y el niño responde tranquilamente, no, es que mi papá es el piloto. Entonces, si nuestro Padre es el piloto, si nuestro Padre conduce nuestra vida, ¿de qué debemos preocuparnos, amados hermanos? Vamos a pasar turbulencias. ¿Quién no ha pasado turbulencia? ¿Quién no ha pasado problemas? Pero Dios nos agarra de la mano y Dios nos conduce a un lugar tranquilo, a un lugar apacible. Amados hermanos, ¿cómo estaba Jairo en ese momento? Angustiado. Su hija se le estaba muriendo. Me imagino a Jairo rogando, Señor Jesús, mi hija se está muriendo. Ven a mi casa, como dice en Marcos, pon tu mano y ella será sana. Por favor, ven a mi casa con lloro, con gemido. ¿Cuántos hemos pasado una experiencia así tan terrible? Donde tu hijo se está muriendo. Yo y mi esposa tuvimos que pasar hace 37 años una experiencia terrible, un dolor indescriptible. De un momento a otro escuché el grito de mi esposa y subí corriendo y vi que mi hijo apenas podía respirar. Todo su cuerpo estaba moradito, no movía ni las manos, estaba mal. Y yo en forma desesperada agarré a mi hijo y lo subí al coche. Y yo veía a mi alrededor quién me podía ayudar para que carguen a mi hijo, para llevarle a la clínica. Y yo veía, todos estaban en shock, paralizados. Y yo dije, no importa, yo conduzco a mi hijo, no importa, con una mano agarrando. Y la misericordia de Dios es grande y poderoso. Justo aparece una amiga de mi esposa
Y me dice, ¿qué ha pasado, Walter? No, sube al carro. Coge a mi hijo porque mi hijo ya no respira, se está muriendo. Encontré el primer hospital. Le llevé en brazos a mi hijo. Le rogaba para que lo atiendan y me negaron la atención. No le importó mi dolor, no le importó mis lágrimas. Agarré el carro y seguí manejando como un desesperado y llegué, gracias a Dios, a una clínica. Y en la clínica, gracias a Dios, lo recibieron, pero me había olvidado mi billetera por la desesperación, porque salí volando. Y le rogaba al médico que lo atienda a mi hijo. Y el médico lo atendió. Y por la misericordia de Dios, mi hijo, estás vivo. Por la gracia de Dios, mi hijo, estás vivo, porque tiene un plan perfecto para él. Si me acompañan al Salmo 121, del 1 al 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el salmista pasaba por diversas pruebas, él sabía dónde ir. Él sabía dónde alzar sus ojos. Alzaba sus ojos a los montes porque sabía que desde ahí vendría el socorro. Amados hermanos, nuestro Señor nos cuida y nos protege y nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar un río, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, tu Salvador. ¿Cuántos creen en esa promesa? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo debemos venir a nuestro Dios? Humildemente. Debemos dejar la soberbia a un lado. Salmo 91:15. Dice: me invocará. ¿A dónde iremos cuando estamos en angustia? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es una promesa de Dios para todos nosotros, amados hermanos. Dios nos va a librar en la angustia que estamos pasando. Dios nos va a ayudar en todos esos problemas. Como dice: llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré. Tenemos que llamar a nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. De repente estamos clamando y no encontramos la respuesta de Dios. Sigue orando, sigue clamando, porque la respuesta de Dios va a llegar en cualquier momento. Salmos, Lucas 8, 43 al 48. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado un médico todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y, cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, en la vida vamos a tener obstáculos que superar.
Pero tenemos que confiar en Jesús, en Dios que está a nuestro lado. Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Me imagino el corazón de Jairo un poquito más tranquilo. Mi Jesús va a ir a mi casa, a mi hogar, y va a sanar a mi hija. Pero en el camino se encontró con una mujer de flujo de sangre. Una mujer, dice que había gastado todo su dinero. Una mujer que los médicos no lo habían podido sanar. Humanamente no había solución humana. Pero cuando no hay solución humana, amados hermanos, la solución está en Dios. De repente tú has pasado por una enfermedad como yo lo tuve. Los médicos me dijeron que no tienes esperanza. Tus ojos se van a perder. Tus ojos han sido afectados por un tumor. No vas a poder ver, no va a poder mejorar. Se va a quedar así. Pero Dios tiene la última palabra. Me operaron y salí recuperado al 100%, porque Dios tiene la última palabra, amados hermanos. Cuando el mundo te diga no se puede, para Dios sí se puede, amados hermanos, sí se puede. Pero mientras eso sucedía, ¿cómo estaba Jairo? Mi Señor se está demorando tanto. ¿Pero por qué se demora tanto si mi hija necesita una ayuda urgente? Total, esta mujer vivió con 12 años con esa enfermedad, pero mi hija se está muriendo. Pero el Señor tenía planes para Jairo, porque el Señor quería que Jairo se fortaleciera en su fe. Cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, la fe de Jairo se fortaleció, amados hermanos. A veces Dios nos hace esperar porque quiere que nuestra fe se fortalezca. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra oración sea contestada ya. Pero el Señor nos puede decir que tu oración puede ser contestada hoy, mañana, o en una semana, en un año. Y cuando se demora, decimos, Dios mío, ¿por qué te demoras tanto? Hermanos, tenemos que tener fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe, dice, ¿cómo podemos agradar a Dios? Dice, la fe es necesaria para agradar a Dios. Tenemos que tener fe, amados hermanos, en fe lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Tenemos que tener fe, tenemos que esa convicción que Dios nos va a liberar de todas las cosas. Jairo fue probado en su paciencia, en su desesperación. Como dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Jairo tuvo que esperar el tiempo de Dios, amados hermanos. Pero las malas noticias llegan de un momento a otro. Cuando todo te está saliendo de maravillas, cuando todo te está saliendo bien, de un momento a otro te llegan una mala noticia y te pueden decir que en tu trabajo van a empezar a despedir a los trabajadores. En tu trabajo va a haber reducción de personal. Las malas noticias vuelan, amados hermanos, pero tenemos que fortalecernos en nuestro Dios, amados hermanos. Y dice Lucas 8, 49 a 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y será salva. Las cosas para Jairo se ponen aún peor.
Viene uno de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ya está muerta. Se han demorado mucho. Ya no hay nada que hacer. Esta noticia, ¿cómo estaría Jairo? Me puedo imaginar con llanto, mi hija ha muerto. No, ¿por qué se demoró Jesús tanto en el camino? No puede ser. Ahora tengo que regresar a mi casa, consolar a mi esposa, consolar a mis familiares. Pero nuestro Señor Jesús decidió creer en Jesús. Jairo decidió creer en Jesús. Jairo tenía una daga que atravesaba su corazón al saber que una hija se había muerto. Amados hermanos, muchas veces cuando estamos caminando con nuestro Señor Jesús, también vamos a tener angustia, vamos a tener momentos, pero tenemos que confiar que Jesús está con nosotros. A veces va a haber personas que nos van a decir, todo falló, no hay nada que hacer, tu negocio fracasó, el banco te va a quitar tu casa, o quizás te diga, tienes cáncer, vas a morir. Y Jairo recibió el consejo de no seguir molestando al maestro, porque total, ya no había nada que hacer. No escuchemos esos malos consejos que el mundo nos da. Pongamos nuestra confianza en Dios, porque Él no nos abandona y Él nos va a ayudar a superar cualquier crisis. En medio de esa palabra negativa viene una palabra de consuelo. En vez de esa, cuando viene esa palabra de desesperanza, viene una palabra de esperanza y le dice, solamente cree y tu hija será salva. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios conoce nuestro dolor, lo que estás pasando. Él lo sabe todo porque Él es Dios. Él conoce, amados hermanos, tu gran tristeza. Quizás lo puedes ocultar, quizás tendrás un semblante de tranquilo, pero Él conoce todo tu interior. Él conoce tus aflicciones, tus lágrimas, y Él quiere ayudarte. Entrégale tus cargas al Señor. Él conoce que estás sufriendo. Quizás tus hijos no se están muriendo físicamente, pero se están muriendo espiritualmente. Y Él conoce tu llanto. Él conoce tu sufrimiento. Y dice, Señor, pero mis hijos han estado mucho tiempo en el Señor y ahora están fuera, se están muriendo poco a poco. Sigue orando, sigue implorando a nuestro Dios, que Él tiene misericordia. Porque Él conoce tu gran preocupación cuando tus hijos salen en la noche. Han abandonado. Y tú como padre estás preocupado, desesperado y permaneces en vela. ¿A qué hora va a venir mi hijo? ¿A qué hora va a venir mi hija? El dolor, entrega tus cargas al Señor. O de repente tus hijos o tu hija o tu hijo es adicto al alcohol y tú estás preocupado. Pero Señor, he orado mucho tiempo para que mi hijo deje el alcohol. Te he suplicado mucho tiempo. Sigue orando, sigue clamando, que la respuesta va a llegar en cualquier momento, amados hermanos. No te rindas ante las dificultades.
confía en Dios. Lucas 8, versos 51 al 53. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban, sabiendo que estaba muerta. Un enemigo a superar es la incredulidad. Dios no puede obrar en la incredulidad. Saca todo lo negativo en nuestro corazón y entrega al Señor. En la casa de Jairo, al llegar, encontró un alboroto. Las mujeres contratadas a sueldo para que lloren, se llama llorona, estaban llorando. Cuando uno era un hombre rico, podría contratar a varias lloronas, a varios flautistas, y ellas hacían el alboroto, se jalaban el pelo, gritaban y lloraban. Eran profesionales. Y Jesús, al ver el alboroto, le dijo esa palabra, ¿no? Que la niña duerme, no está muerta, y todo se burlaba. Y Jesús tuvo que echar a los que se burlaban, tuvo que echar a esas personas, porque Dios no puede obrar en ese ambiente. Muchas veces las personas se burlan de nosotros. Dios no va a hacer tu milagro, olvídalo. Dios no te va a contestar. Dios no va a cambiar tu hogar, tu familia. O si estás con problema económico, la gente se burla y le dice: ¿dónde está tu Dios? Has perdido el tiempo buscando a Dios. Siempre va a haber burladores en todo sitio, en nuestra familia, en el trabajo. Pero confiemos en nuestro Dios, amados hermanos. Confiemos. Esos burladores fueron expulsados y Jesús ingresó donde la niña con sus padres y sus discípulos de mayor confianza. Pedro, Jacob y Juan. La fe en Dios nos permite alcanzar victoria. Si me acompañan a Lucas 8, del 54 al 56. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Nuestro Señor Jesús entró como un buen padre, como un padre cariñoso que va a despertar a su hija y lo toma de la mano. Igual cuando Jairo le dijo: toma de la mano a mi hija y será salva y no morirá. Él lo tomó y lo despertó y le dijo en arameo, que está en Marcos, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó, porque Dios tiene poder sobre la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Y muy preocupado por la niña, le dijo que lo alimenten, amados hermanos. Esta es una buena ilustración, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos ha dado vida ahora. Y nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Amados hermanos, las personas decían: ya murió, no se puede hacer nada. Pero Dios tiene la última palabra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada difícil para nuestro Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, amados hermanos. Tenemos que acercarnos confiadamente ante su presencia.
y confiemos en sus promesas. Como dice Jeremías 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Sobre todo, ¿habrá algo que no sea difícil para mí? Hermanos, ¿habrá algo que no sea difícil para nuestro Dios? No hay nada difícil para nuestro Dios. Por favor, si los músicos puedan subir. Vemos aquí a un padre que sabe dónde acudir en tiempos difíciles. ¿Dónde acudimos nosotros? Tenemos que postrarnos ante nuestro Señor Jesús. Vamos a ser probados en nuestra fe, en nuestra paciencia. Pero tenemos que superar esos obstáculos. No nos rindamos ante las dificultades. Debemos poner nuestra confianza a nuestro Dios. Él nos dará la victoria. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? De repente porque tu matrimonio no funciona. Ven a los pies de Jesús. Porque Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede restaurar, Él puede sanar las enfermedades. Ven a los pies de Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, amados hermanos? Iremos a Dios porque Él tiene palabra de vida. De repente esta mañana te sientes angustiado o desesperado. Ven a nuestro Señor Jesús. Estamos pasando momentos de mucha dificultad, momentos de muchas preocupaciones. Nuestra alma está quebrantada, pero debemos venir al Señor Jesús y debemos decirle: Señor Jesús, ven a mi casa, Señor Jesús. Mi hijo te necesita, Señor Jesús. Ven a mi casa, Señor Jesús, mi familia te necesita. Ven a mi casa, Señor Jesús. Yo te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Señor. Ven a mi casa, Señor. Haz un milagro en mi familia. Haz un milagro en mis hijos que han abandonado la fe. Haz un milagro, Señor Jesús, en las enfermedades, Señor. Los médicos dicen que no hay solución, que hay cáncer, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Señor Jesús, tú sabes que estamos sufriendo, Señor Jesús. Tú sabes por causa de nosotros. Muchos nos hemos endeudado, muchos tenemos obligaciones. Estamos desesperados porque muchos no tenemos un dinero para llevar a nuestra familia, Señor. Ven a mi casa, ayúdanos. Te necesito, Señor. Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Padre bendito, Señor. Tú, Señor, lo haces todo perfecto, Señor. Gracias, Señor Jesús. Él nos puede ayudar, amados hermanos. Por eso debemos acercarnos humildemente a sus pies. Oh Espíritu Santo, fluye, Señor, en medio de tu iglesia, Espíritu Santo. Fluye con tu poder, porque te necesitamos, Señor. Porque sabemos que al acercarnos a ti, tú calmas mi alma.